Buenas tardes. Este año el Instituto de Estudios Hispánicos ha querido sumarse a la conmemoración del 8 de marzo con otra celebración, la de la elección de Natalia Sosa Ayala como protagonista del Día de las Letras Canarias de 2021. De esta escritora gran canaria, la profesora Blanca Hernández Quintana, en la presentación del libro Soy Éxodo y Llegada, que publica el Gobierno con ocasión de este homenaje, ha dicho que la de Natalia fue una voz de resistencia y de valentía, aunque necesariamente tuviera que usar un lenguaje cifrado, y que estuvo marcada por la sociedad en que le tocó vivir. El de este año es un reconocimiento muy justo, muy merecido a Natalia Sosa, y su obra, sobre todo su obra poética, hay que conocerla, hay que leerla, hay que disfrutarla. La poesía de Natalia Sosa habla de deseos, de miedos, de incomprensión, de búsqueda, de refugio, afirma en otra ocasión Blanca Hernández Quintana, y añade: su propia obra se convierte en el asidero desde el que da cobijo a su experiencia vital, atrapada sin quererlo en un cuerpo incomprendido. La literatura, más allá de sus valores estéticos y artísticos, manifiesta una visión del mundo y un contenido social e individual que trasciende al texto, y su obra denuncia la amenaza de un mundo que la obliga a negarse y a emprender un proceso de aceptación en una sociedad que la oprime y la encasilla. Blanca Hernández Quintana es quien mejor y con mayor profundidad ha estudiado la obra de Natalia Sosa, a la que conoció personalmente, y ella nos acercará hoy a la escritora por videoconferencia, el recurso tecnológico que en estos extraños tiempos pandémicos nos está facilitando la comunicación y la difusión del conocimiento. Es doctora en Filología Hispánica, profesora de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Sus líneas de investigación son las escritoras canarias del siglo XX, feminismo, género y didáctica. Algunos de sus libros publicados son Escritoras canarias del siglo XX, Diccionario de escritoras canarias del siglo XX, Antología de escritoras canarias del siglo XX, Edición y estudio de la obra poética de Pino Ojeda, Edición y estudio crítico de la obra poética de Natalia Sosa Ayala, entre otros. Ha participado en diversos congresos sobre la educación en igualdad a través de la literatura y ha impartido talleres y seminarios sobre mujer y literatura en Canarias y sobre la innovación didáctica orientada hacia la igualdad y la inclusión. Es también autora de numerosos artículos publicados en revistas especializadas, y a pesar de encontrarse en estos días muy comprometida con este homenaje, ha accedido amablemente a estar con nosotros esta tarde para impartir su conferencia La didáctica poética de Natalia Sosa Ayala. Gracias, profesora, gracias a ustedes por estar ahí. Muchas gracias al Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias por haberme invitado a participar en este homenaje, ¿no? Este pequeño homenaje que se le está haciendo a Natalia Sosa. Estoy encantada de compartir este espacio con ustedes para hablar de la poesía de Natalia Sosa. Yo la he titulado Didáctica Poética de Natalia Sosa, por la importancia que de alguna forma tiene la didáctica, es decir, cómo aplicar también su poesía dentro y fuera de las aulas. Voy a comenzar hablando un poco de quién fue Natalia. Ella nace en 1938, fallece en el año 2000. Fue una gran lectora, y esto es importante porque va a marcar desde muy pronto sus inicios en la poesía, en la novela, en la escritura en general, y también fue una gran amante de la naturaleza. Y esto es importante porque la naturaleza, los árboles, las plantas, los insectos, los animales en general van a tener una presencia significativa en toda su poesía. Natalia Sosa, con solo 17 años, escribe su primera novela, Estefanía. Aquí tenemos la portada de esa novela. Y luego, desde 1954, empieza a escribir para la prensa local, entre ellas Mujeres
Mujeres en la Isla. Es importante recordar que Mujeres en la Isla fue una revista atípica para la época, ¿no? Porque estamos hablando de 1954 y casi todas las revistas de la época escritas por y para mujeres hablaban de costura y cocina, poco más. Y Mujeres en la Isla apuesta primero por una redacción compuesta solamente por mujeres y por contenido cultural. Hablan de sociología, de psicología, artículos de opinión, sobre música, literatura, arte en general. Y Natalia Sosa comienza a publicar ahí sus primeros artículos y también sus primeros poemas. En 1961 viaja a Londres y fruto de esa experiencia escribirá su novela Neurosis en el 62, de la que años más tarde, en el 96, declara: si la llego a publicar en esa época me echan de la isla, para que nos hagamos una idea del contenido. Y luego escribe Cartas en el crepúsculo, que también es una novela, en 1963. Natalia Sosa, No soy Natalia, una edición de Torremosa, una editorial de Madrid, recoge los poemas publicados en Mujeres en la Isla, de 1954 a 1962, su libro Muchachas sin nombre y otros poemas, de 1980, y también Autorretrato, de 1981. Sería como la primera etapa de su trayectoria poética. Y luego se acaba de publicar Soy Éxodo y Llegada, que recoge su libro Diciembre, de 1992, poemas de 1996 a 1997, y luego su libro póstumo, Los poemas de una mujer apátrida, que se publican en 2003. Lo bueno es que con estas dos ediciones ya tenemos recogida todo lo que es la trayectoria poética, la obra poética de Natalia Sosa, porque es verdad que era difícil conseguir sus ediciones porque estaban agotadas, porque en su momento salieron muy pocos ejemplares. Natalia Sosa vivió atrapada en el franquismo. Yo me acuerdo la primera vez que fui a hablar con ella, en la primera entrevista me dijo: a ver, copia. Y esto fue lo que copié. En su primera declaración fue: soy socialista, lesbiana, cristiana y escritora. Mis ideas abiertas, de izquierda, y mi condición homosexual no comulgaban con la derecha franquista cerrada. De alguna forma esto va a marcar su trayectoria poética y también su trayectoria vital. No podemos olvidar que, además del contexto, la identidad forman parte del bagaje cultural, los elementos con los cuales todo escritor o escritora va construyendo su literatura. Vamos a recordar que en el franquismo, en 1954, se aprueba la ley de vagos y maleantes, que incluía la represión a los homosexuales, es decir, ser homosexual era un delito. Por la medicina era considerada un desajuste psicológico y una patología mental. No olvidemos que en 1990 es cuando la OMS la excluyó de la lista de enfermedades, es decir, en 1960 fue relativamente reciente. Para el Estado eran personas ilegales y para la Iglesia era ser un pecado. Y Natalia era creyente, entonces esto es importante tenerlo en cuenta, esa condición que va a marcar su poesía. Era mujer, escritora y lesbiana. Como mujer, ella de alguna forma no se corresponde con el eterno femenino. El eterno femenino es ese mito que reduce a la mujer a ser ama de casa y esposa exclusivamente. Como escritora, sabe que se está adentrando en un territorio tradicionalmente vetado para las mujeres. Y además que suponía muchas veces el cuestionamiento a su profesionalidad. No se las tomaba en serio, no se las tenía en cuenta. Y luego como lesbiana, porque ella no se identifica con el discurso heterocentrista normativo, ¿no? Con la norma, que era ser esto heterosexual, con lo cual va marcándose. Son muchos frentes con los que tiene que de alguna forma resistir y luchar. Como mujer, también es importante recordar que a través de la sección femenina se daban cursos de cocina, de cómo ser una buena ama de casa. Había un manual que se llamaba Guía de la Buena Esposa, me parece extraño, parece ciencia ficción, pero es real, que recomendaba a las mujeres cómo comportarse en aquella época, ¿no? Cómo ser una buena esposa. Claro, Natalia obviamente no se ve identificada con nada de estos elementos culturales que rodean la sociedad de su época. Por ejemplo, en este manual hay uno de los decálogos que dice: luce hermosa, descansa 5 minutos antes de su llegada para que te encuentre fresca y reluciente. Tenías que maquillarte, estar bella para tu marido. Hay otro muy impactante que también dice: ofrécele quitarle tú los zapatos cuando él llegue, ofrécele una bebida. Claro, Natalia Sosa se veía abrumada con todo esto y dice: yo no respondo a esta realidad, no me siento identificada con lo que supuestamente significa ser mujer. Ella va a desarrollar una poesía a lo largo de diferentes etapas, que se corresponden con la negación, la invisibilidad, la opresión y la búsqueda. Fíjense lo que dice aquí. Dice: soy una muchacha que no tiene presente. Camino hacia el umbral gris de la mañana. Bajo hasta la gran urbe
en donde están los hombres esperándome. El autobús me lleva. Recalco aquí lo de no, presente y gris, porque van a ser elementos, palabras que van a estar muy presentes a lo largo de toda su poesía. El no, la continua negación de su identidad. Ella empieza negando su identidad porque se siente excluida de la sociedad. La sociedad la relega a los márgenes, la excluye, la oprime por ser homosexual. Y ella entiende que vive una vida gris, entiende que vive una vida con la que o está inserta en una sociedad que no la acepta y de alguna forma lo va volcando, lo va canalizando a través de su poesía. Lo que hace entonces es ir creando su identidad. Primero tiene que desmontarla, darle forma, porque ella tiene una identidad, pero ve que esa identidad no se corresponde con la que supuestamente la sociedad te exige tener. Y sabe que vive atrapada en un cuerpo incomprendido. Por lo cual muchas veces a la hora de escribir, sobre todo en clave lesboerótica, tiene que hacerlo utilizando metáforas, símbolos, una serie de códigos cifrados que para poder llegar a la esencia de Natalia Sosa, para poder entender bien su poesía, hay que descifrar todos esos códigos. Por ejemplo, aquí dice, quisiera ser raíz y estar clavada en la esquina más dulce de tu sueño, florecer y ser grande con tu savia, por tu alma trepar como la hiedra, poder estar en ti en lo más hondo y no salir jamás de lo profundo, penetrar la raíz inexistente en tu pequeña soledad desnuda y luego descansar junto a tu pecho, ni ser raíz que pueda dar un fruto, ni tierna hiedra que llega a ningún cielo. Ser solo esto, amor que no fecunda. Está hablando indirectamente, cifradamente, de la relación entre dos mujeres, ¿no? Recalco lo de amor que no fecunda, porque es verdad que las relaciones entre dos mujeres, pues no hay un espermatozoide, no hay un óvulo, no se fecunda, ¿no? Pero sí es verdad que está hablando de esa relación lesboerótica. Luego en otros poemas también veremos la presencia de las manos, que es importante también en las relaciones homoeróticas y cómo de alguna forma las simboliza, ¿no? Y muchas veces se cuestiona por qué le dieron esas manos si luego no las puede utilizar o darle el uso que ella quiere darle en algunas ocasiones. Su discurso poético parte de sentirse un cuerpo abyecto. Un cuerpo abyecto supone ser un cuerpo rechazado y desde ese rechazo va creando su identidad. Natalia Sosa se sabe diferente, va tomando conciencia de que la sociedad no la acepta y así escribe: soy la extranjera inquieta que por la calle huye, extranjera en las noches que me aman, extranjera y extraña me definen, extranjera y extraña me comporto, para siempre exiliada en el país del hombre. Va asumiendo que se siente extranjera, va asumiendo que la sociedad no la quiere y la rechaza por ser como es. Y entonces de alguna forma dice, sí, me voy a comportar de manera extranjera y extraña porque soy así y porque así me están definiendo. Desde la otredad, desde ser diferente, ¿no? Y es importante también recalcar que Carmen Martín Gaite tiene un libro muy interesante que habla de las mujeres de la posguerra, y hay un capítulo que dedica a las mujeres que eran consideradas raras, ¿no? Que si no te casabas, si no tenías hijos, o mal asunto, o te ibas a meter en un convento o seguramente serías lesbiana, pero era catalogado como si fuera algo denigrante, ¿no? Algo de lo que avergonzarse. Ella se siente de alguna forma atrapada en la precaria uniformidad normativa, ¿no? Y poco a poco, además de negar su identidad y intentar encontrar un sitio en la sociedad, va cuestionando, empieza a cuestionar poco a poco a esa sociedad que la rechaza. Y así dice en este poema: no soy la que camina con la risa en la boca, ni la que va de paso con la mano extendida. No soy la compasiva, ni la triste y callada. Soy la que lleva en sí la hipocresía. No os canséis de mirarme con la mirada abierta, cual lobos al acecho de mi temor oculto. Yo soy la hiedra extraña que trepa en una risa y llora en la raíz bajo la tierra roja. Aquí es importante lo de la hipocresía. Me han hecho convertirme en una persona hipócrita, ¿no? Que por fuera ríe, pero por dentro llora. En una hiedra, recuerden lo que hablamos antes, ¿no? La importancia de los elementos de la naturaleza en lo que es ella se va personificando, ¿no? Quiere ser muchas veces o se identifica con los elementos de la naturaleza. Y luego fíjense aquí como dice, cual lobos acecho de mi temor oculto. De alguna forma define a la sociedad como los lobos, ¿no? Lobos que le acechan y su temor oculto es la homosexualidad, eso de lo que ella sabe que no puede hablar y no puede nombrar. Asume ser diferente, pero también asume ser pecado, porque no encaja en esa sociedad heteronormativa.
En mí, siempre doliente tus llantos y clamores. En mí, siempre tus ojos penosos y severos. Siempre unida tu pena a mi pecado. Ella asume que es pecado. Hay muchos poemas a los que se dirige al Dios en la que ella cree, para preguntarle ¿por qué me convertiste en pecado? O ¿por qué no me dejaste convertida en barro? Hay un poema que dice, ¿por qué no me dejaste en barro convertida? ¿Por qué me diste conciencia? ¿Por qué me hiciste así si sabes que luego me ibas a rechazar? Aún así seguía creyendo, ¿no? Aunque luego va adaptando esa creencia a un Dios que ella cree que la puede aceptar. También hay otro proceso interesante en su poesía, que es la cosificación. Se siente tan insignificante que Natalia Sosa se cosifica, se convierte en una cosa, es una especie de convertirse en nada extraño. Si me relegan a los márgenes, si esta es la opresión o la vida que tengo que llevar, pues significa que no soy nada. Y así declara, yo era una cosa breve, yo era una cosa leve, yo era una cosa sola, yo era una cosa pura. Insiste en la palabra cosa, insiste en ser un ser insignificante. Es duro llegar a sentirte nada. La negación también es importante en su poesía y le lleva a escribir un poema que a mí me parece muy significativo y de alguna forma define lo que fue la trayectoria vital y poética de Natalia Sosa, ¿no? Que es este. Dice, no me llamo Natalia, jamás nací, o si nací, fue muerta. Yo no existí jamás. A lo sumo fui venas, manos, sangre, un corazón pequeño y precintado, pero no fui jamás destinada a ser alguien. Es demoledor este poema, es durísimo, ¿no? No me llamo Natalia, jamás nací, o si nací fue muerta, ¿no? No fui nadie, no fui destinada a ser alguien en la vida. Por eso decía la importancia de cómo marcó de alguna forma su homosexualidad en su trayectoria poética y en su vida, ¿no? Porque se va a sentir excluida. Y la poesía es la forma en la que ella encuentra para canalizar ese no ser nadie. También vemos, como vimos antes en algunos poemas, cómo se va identificando la naturaleza. La utiliza de dos formas. La naturaleza muchas veces juega el papel de personificación para, aunque tiene elementos no sexuados, los utiliza para hablar en ocasiones de su relación homoerótica, pero también envidia la naturaleza, las envidia porque los animales, la naturaleza en sí, la bugambilla de la que habla mucho, la rosa, las flores, tienen una libertad que ella no tiene. La naturaleza tiene la libertad de ser como es, una libertad que a ella se le niega. Y así dice, hubiera sido hermoso ser senda o ser camino, tener forma de árbol o ser rosa, no ser de tu dolor el centro, mi destino. Me hubiese encantado ser cualquier otra cosa, sobre todo convertida en la naturaleza. Aquí le está hablando el Dios en el que ella cree, ¿no? Hubiese sido ser árbol o rosa, no ser el dolor, que mi destino sea ser tu dolor, ¿no? Aquello que te hace sufrir y a mí también. O por ejemplo este poema, que es muy significativo, aquí se dirige directamente a los insectos, dice, vosotros, mis amigos, mis pequeños insectos, vosotros sois felices con vuestra corta vida y yo quisiera ser como vosotros. Aquí envidia, ¿no? Esa libertad que la naturaleza tiene y a ella se le niega. Paradójicamente, esta negación supone también la creación de una identidad alternativa. Vale, me relegan a los márgenes, tengo que vivir en los márgenes en la otra edad, pues voy a crear mi identidad ahí, desde la rareza, desde ser extraña, extranjera, la voy a crear desde ahí. Y desde esta otra edad, desde este otro margen, ella va a reclamar su espacio, su existencia y también su derecho a ser diferente, porque la sociedad en la que vivimos es diferente. Es importante recalcar que de alguna forma la literatura nos ofrece una serie de modelos de representación, con los cuales nos podemos identificar o no. Pero a través de esos modelos de identificación o de representación, se va por una parte configurando el imaginario individual y colectivo. Por otra parte, vamos entendiendo, comprendiendo el mundo en el que vivimos y también vamos reconociendo la diversidad que habita en la sociedad. Pero para poder reconocer esa diversidad necesitamos referentes diversos. Estamos acostumbrados a que la literatura nos hable desde el heterocentrismo y también desde la voz masculina. Se ha silenciado, se ha obviado, se ha ninguneado, por una parte, las voces de la mitad de la humanidad, que son las voces de las mujeres escritoras. Y por otra parte también se ha obviado, se ha ninguneado las voces de la diversidad, aquellos cuerpos que no son heterosexuales, aquellas personas que no se identifican con el género
con el género masculino y femenino, aquellas personas que se consideran no binarias, por ejemplo, ¿no? Y entonces faltan esos referentes también, repito, para identificarnos o no, pero por lo menos para reconocer el mundo y la sociedad en la que vivimos. Fíjense aquí cómo expresa en este poema esa identidad. Dice: yo no puedo esconder más el fracaso de haber nacido mujer y femenina. Soy un ser pequeño, me parezco a los perros de la calle, llevo de ellos la misma eterna melancolía. Solo sé que mañana me veré en el espejo, me escucharé en el viento, mujer y femenina. Aquí es importante cuando habla del fracaso de haber nacido mujer y femenina. Ella se considera mujer y femenina a su manera, pero la sociedad tiene una concepción diferente de lo que es ser mujer y femenina, por lo que comentábamos antes, porque no se identifica con una mujer que tiene que casarse y con un hombre y tiene que tener hijos y tiene que ser ama de casa. Ella quiere ser dentro de su identidad como mujer, de su ser como mujer, que es como ella se siente. Entiende la feminidad de otra forma, ¿no? Pero para la sociedad es un fracaso, pero se va cansando, no puedo esconder más este fracaso porque no me identifico con esa identidad. Entonces lo que va haciendo también su poesía es un acto de transgresión, darle la vuelta. Cuando empieza a cuestionar a esa sociedad que a su vez la cuestiona a ella, le va dando la vuelta y subvierte el orden establecido. De alguna forma, cuestionar la normalidad, cuestionar todo lo establecido es un sano ejercicio de reflexión, a lo que nos invita la poesía de Natalia Sosa, ¿no? Para encontrar a través de su poesía identidades alternativas, que es lo que ella hace, ¿no? Cuestiono ese orden establecido para darle voz a mi identidad alternativa. Y aquí, por ejemplo, le dice a Dios: ¿por qué fundiste, Señor, alma en mi cuerpo? Pudiste ahorrar de tu pasión dolores, si en vez de alma me hubieses dado forma de otro ser inconsciente. O hubieses podido convertirme en una piedra, en una rosa, lo que sea. ¿Por qué me diste alma? Porque esto supone tomar conciencia de que soy diferente y la sociedad me relega a ningunearme, a los márgenes, a no ser nada. No entiendo por qué me diste alma. Su discurso poético se encuadra fuera de la acomodaticia normalidad, por eso decíamos antes que lo cuestiona, y también perturba, ¿no? Descoloca, desubica un poco ese orden establecido al que estamos acostumbrados, y construye esa poesía desde la otredad, desde el ser otro, que paradójicamente ese otro también es diferente a mí, pero es el otro el que me excluye, con lo cual todos somos diferentes, nadie es igual. Lo que pasa es que a veces el sistema heteronormativo parece el ser homosexual, heterosexual, lo que tiene que ser la norma. Y ella lo que hace es construirla desde fuera de esa norma y va asumiendo cada vez más que su vida, su forma de vida y su identidad está sujeta al rechazo. Mirad a esa mujer, dicen algunos, callada frente al mar cada mañana. Es una pobre loca soñadora, una pobre mujer que desde siempre soñó con ser gaviotas y tener alas. Miradme, sí, miradme. A juicio de los hombres ya no temo. ¿Llamáis a esto locura? Seguid vosotros pues con la cordura. Si loca me creéis, no me hacéis daño. Aquí Natalia, vemos una Natalia más segura, ¿no? Porque sí, me consideran loca. Loca porque soñé con tener alas, soñé con ser libre y ser quien soy, en este caso, dar rienda suelta a mi homosexualidad. Muchas veces la locura, la sociedad lo utiliza para definir aquellos comportamientos diferentes, y lo diferente suele causar rechazo porque no lo desconocemos, entonces nos descoloca, pero se va sintiendo más fuerte, dice: ya no temo el juicio que me hagan. Si llaman a esto locura, pues bueno, pues estoy loca, me da igual, sigan ustedes con su cordura, que yo me quedé con mi locura. Va asumiendo poco a poco esa aceptación, pero es verdad que no siempre, ¿vale? Tenemos este poema en que se ve más segura, pero hay otros poemas en que vuelve otra vez a negarse y a cuestionar esa incomprensión a la que se ve abocada. Es verdad que para hablar de su cuerpo homosexual lo tiene que hacer a través de juegos metafóricos y simbólicos, ¿no? Para hablar de eso que no se podía hablar, que era el amor lésbico, el amor prohibido, para reclamar su existencia. Utiliza también las posibilidades connotativas del lenguaje. Eso que el lenguaje dice, digo X, pero en verdad me estoy refiriendo a ello. Me acuerdo de estar muchas tardes con Natalia Sosa hablando sobre su poesía, descifrando esos códigos que a mí a veces, claro, desde mi lectura heterosexual,
me costaba descifrar determinados símbolos y le preguntaba a Natalia, pero aquí este símbolo, ¿qué significa? Y ella me lo iba descifrando y me decía, yo no podía decir abiertamente de qué estaba hablando. Entonces me tenía que hacer con este juego metafórico, con estos símbolos, para poder hablar realmente de lo que yo quería decir. Mi amiga era delgada, pensativa, obediente. Yo tenía trenzas desvaídas y las manos inquietas, y soñaba ya entonces. Juntas descifrábamos misterios entre rojos claveles y albos azahares. Aquello que creíamos un mundo diferente. Las bestias jadeantes, los besos a hurtadillas, aquel principio de mi amor primero. Quizá aquí se puede leer con menos clave, ¿no? Aquí ya está un poquito más evidente, ¿no? Ese descubrimiento del amor primero en la adolescencia con una amiga en la que empezaba a descubrir, ¿no? El amor, el deseo, en este caso, hacia otra mujer. Natalia Sosa lo que hace es ofrecernos nuevos referentes que son importantes. Nuevos referentes, como comenté antes, para identificarnos o no, pero que ayuda a conocer mejor la sociedad en la que vivimos. Es importante dar voz a la diversidad y de alguna forma sí fue una voz de resistencia, una voz de valentía también, porque se atrevió, vale, aunque sea con un lenguaje codificado, se atrevió a hablar de aquello que ella necesitaba hablar. Ella me decía, tenías que tener cuidado porque hablar de esto podía suponer la cárcel y daba miedo. Y me acuerdo que ella me repetía mucho la palabra miedo. Viví con miedo, viví con miedo y viví con rechazo. Y no es fácil vivir en estas circunstancias, ¿no? En esta sociedad así. Ya no quiero ser la mujer triste. Me cansé del cantar de la tristeza, de sepultar los años que me viven, de invariable vestir de color negro. No pediré perdón si me hacen daño, ni nunca ya será la compasión mi eterna compañera. Se volverá mi rostro indiferente, indiferente y nuevo. Vemos aquí también una Natalia más fuerte, ¿no? Más indolente. Pero es verdad que Natalia luego escribió un artículo en el periódico hablando de este poema que decía, esa indiferencia de la que yo hablo no es real, porque si hay algo que caracterizaba a Natalia era que era una mujer muy pasional, muy entregada, muy sensible y muy noble. Natalia era una mujer muy humana, muy sensible, era increíble y su nobleza también. Entonces, me llamó la atención cuando luego escribe un artículo en que desmonta este poema de alguna forma. Dice, ojalá pudiera haber hecho esto, ser indiferente y que me resbalara todo lo que me decían, ¿no? Pero era una impostura, no era verdad esa indiferencia. Lo que aporta Natalia Sosa es que su poesía de alguna forma se erige en una representación simbólica para reivindicar y respetar la pluralidad, para de alguna forma a través de su lectura desarrollar valores como la empatía. La lectura muchas veces te hace ser mejor persona porque te hace identificarte, ¿no? O te hace entender mejor otras voces y reclama otras formas de estar en la sociedad. Sobre todo, reclama el romper con la mezquina estabilidad de lo unidimensional, que todos tengamos que ser iguales. Reclama la pluralidad y la diversidad, que es importante. Ella murió en el año 2000 y en 1999 en una entrevista, en el periódico dice, no puedes estar en conflicto contigo mismo. ¿Por qué el homosexual tiene que estar dando explicaciones a la gente si los demás no nos dan explicaciones de cómo son ellos? Desgraciadamente, estas explicaciones las hizo un año antes de morir. Ya era una Natalia más adulta, más reflexiva, más madura en cuanto a la edad que tenía, ¿no? Y miraba atrás y veía su trayectoria vital y su trayectoria poética, mirándolo quizá a otra lectura, con más fuerza. Y esto lo encontramos en su poemario póstumo, los poemas de una mujer apátrida, en lo que habla de cómo se sintió siempre una persona apátrida que no tenía lugar en el mundo y encontró esa patria en el verso. Hay un poema precioso que dice al final, fue el verso mi patria. Y va haciendo un recorrido por todos aquellos lugares en los que ella pensó que estaba su patria y no estaba. Y reconoce que sí, que el verso, como dice ella, el verso sí se convirtió en mi patria. Por eso la poesía está allá. Es importante porque es una voz de resistencia y de valentía. Se atrevió de la manera en que la sociedad y las circunstancias del momento sociocultural que le tocó vivir le permitía hablar de aquello que no se podía hablar. Y el hecho de que le hayan dedicado el Día de las Letras Canarias supone un reconocimiento porque a la hora de construir referentes femeninos y construir referentes diversos, el reconocimiento es fundamental.
es necesario, es básico, y esto es un reconocimiento necesario para crear una sociedad más justa, más igualitaria, más respetuosa, más empática, ¿no? Que reconozca la diversidad y sobre todo que la respete. Y el mejor homenaje que le podemos hacer a Natalia es leer su poesía y entender al cuerpo incomprendido en el que ella vivió. Bueno, quiero dar las gracias a todos por su atención, a todas y a todos, y también gracias nuevamente al Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias por haberme invitado a acercarles y hablar de Natalia Sosa, de su persona y de su poesía. Muchas gracias.